Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan? Hey, hola, ¿me escuchan? Buenos días. ¿Me escuchan? Hola, profe. Gracias, Felipe. Hola, hola. ¿Por qué estamos con tan poquita participación hoy día? Es semana de certámenes, profe, probablemente. ¿Certamen de qué tienen? O sea, yo no, pero sé que mucha gente ha tenido y tendrá. Sí, estamos en semana de certámenes. Y a la vuelta también. Ok, se entiende, se entiende. Bueno, justamente hoy día lo que quiero hacer es despejar todas las dudas y terminar una colita que había quedado con respecto a un tema que es relevante para el certamen. Eh, Así que vamos a eso y después vamos a mirar certámenes, eh, certámenes antiguos, certámenes de años anteriores, para ver de qué se trata esta historia. ¿Cierto? Ustedes ya han estado haciendo esto con el ayudante, pero me interesa ver cómo lo ven. Bien, entonces, ¿qué fue lo último? ¿Dónde nos quedamos? Yo les estaba hablando de la historia esta de la estabilidad, hablamos de la posición de los polos y ceros, eh, después me quedé un buen rato pegado con esta historia de la fase, ¿cierto? Que la fase controla la estructura o la organización temporal de la señal, eh, y que un sistema es bueno que tenga una fase cero o una fase lineal, ¿cierto? Eh, y hablamos de este ejemplo que está acá, el tema de la fase, y le dedicamos harto rato. Lo que quería terminar, y con esto terminamos, digamos, son dos elementos cortitos más. Uno que es la transformada, acá, la transformada bilineal. La transformada bilineal. La transformada bilineal, que es el mapeo en el fondo del mundo. Esto lo que hace es un mapeo eh, del mundo, digamos, del dominio análogo al, al digital, digamos, al discreto, al digital o discreto. ¿Cierto? En el fondo esencialmente es bastante más simple, es pasar de tiempo continuo a tiempo discreto. Entonces, esto es lo que típicamente nosotros lo asociamos a una idea que se conoce como la discretización de sistemas. La discretización de sistemas. Juan Yus es muy experto en este tema. Juan Yus, este es su cuento. Este es el tema. Juan Yus hizo su doctorado en esta historia en Australia. Juan Yus escribió un libro de esto y Juan Yus publica y es editor asociado de una revista en este tema, digamos. Este es un tema, no es una cosita chica, es un tremendo tema que tiene que ver con cómo discretiza. ¿Por qué es un tema? Porque si se acuerdan cuando yo les dije en la tarea, ¿cómo se aproximaba, cierto, de X a dt? ¿Cómo aproximo esa cuestión en algo en tiempo discreto? Ustedes ya entregaron la tarea, así que ya podemos hablar de esto. ¿Cómo discretizamos? ¿Cómo discretizamos esta historia? Y ustedes vieron varias formas, la más típica era con la aproximación de Euler, ¿cierto? Que tenía el x de n menos el x de n menos 1, que es tomar esa diferencia, ¿cierto? Pero para que tenga sentido con Euler, tendríamos que tener acá
dividido por el diferencial de tiempo, ¿cierto? En el fondo, si lo pensamos, Euler en el fondo es dx a dt, ¿cierto? Entonces en este caso el dx podría ser x n-1, una diferencia de una muestra, y acá la diferencia de una muestra tiene asociado un tiempo. ¿Cuál es el tiempo que ocurre en eso? Si es una muestra, sería eso así. Eso es una forma de hacerlo. Yo perfectamente podría hacerlo x de n menos x de n menos 2, ¿cierto? Y me salto una muestra y aquí la diferencia de tiempo sería 2ts. Esto que está acá es perfectamente válido, ¿cierto? Si pensamos en un sistema, que haga esto, I de n, esto es 1 partido por ts, es lo mismo que 1 partido por ts, es lo mismo que decir fs, ¿cierto? Si pensamos en un sistema que haga esto, lo que tú estás pensando esencialmente desde el punto de vista de la transformada z, voy a sacar esta cuestión de acá, solo me molesta, digamos, es una constante nomás, ¿cierto? Tenéis fs por, ¿cierto? X de z menos fs por z a la menos 1 por x de z. Por lo tanto, tu, tu sistema, cuando pasáis el x de z para el otro lado, te queda esencialmente fs, que es como una ganancia nomás, por 1 menos z a la menos 1. Si multiplicáis por z arriba y abajo, lo que tenéis acá es tu ganancia, que es este factor de ganancia, por z menos 1 partido por z. Entonces, si pensamos en lo que eso significa, desde el punto de vista de polos y cero, tenemos en el círculo unitario, en z igual 1 tenemos un 0, y en z igual 0 tenemos un polo. Y eso, una de las cosas que me interesa que le demos vuelta, pero que ya lo habíamos conversado, es que desde el punto de vista de Fourier, ¿cierto? Esto de acá, el estar en 0 y tener en 0 un 0 significa que esto es así, y por lo tanto esto se va a ver así. Recuerden que toda esta historia del espectro parte como con el espectro unitario, y el polo no hace nada, y el 0 simplemente hunde esta historia. Por lo tanto, lo que nos queda al final, el espectro que nos queda, es ese. Así se ve. Eso es esa idea. Ups. Esa es la idea y esa es la aproximación de Euler. La pregunta acá es, chuta, ¿será esa la mejor aproximación? ¿Será esa la mejor aproximación? De, de la derivada. Y fíjense que es interesante que la derivada en el mundo análogo, si pensemos, ¿cómo podemos pensarlo? La derivada en el mundo análogo es esencialmente es J omega, o J, llamémosle J omega con este tipo de omega, ¿cierto? Es esta visión de la frecuencia del derivador ideal, ¿cierto? Por lo tanto, si lo piensas en el dominio, ¿cierto? De omega, esta cuestión es, si miramos solo la magnitud, aquí estoy graficando solo la magnitud, a propósito, la magnitud de h de omega. Si aquí grafico la magnitud de h de omega, aquí estoy en el dominio digital, ¿cierto? La principal diferencia, y es importante que no lo dibuje, la principal diferencia es que
esto de acá sigue hacia el infinito, y por lo tanto esto de acá sigue hasta el infinito, ¿cierto? Porque esto es frecuencia, ¿cierto? Análoga, frecuencia análoga. Entonces, uno se pregunta, bueno, entonces lo que tengo que comparar es esto, que es como lo ideal, lo teórico, lo análogo con esto. Eh, sí, no está tan mal, no está tan mal, pero esta cuestión de acá, claramente la aproximación es buena en esta primera parte, porque se parece más a una línea recta, pero después se pega una desviación, digamos, ¿cierto? Si yo tiro acá es como yo estoy dibujando algo así. Entonces, es una aproximación que es buena en, en baja frecuencia. Es una aproximación buena en baja frecuencia. En alta frecuencia, cercano a cierto pi menos pi, eh, no anda tan bien, porque esto debiese idealmente, entonces si lo comparamos, debiese ser así, ¿cierto? Entonces hay una importante diferencia en alta frecuencia. ¿Vale? Entonces, aquí está el cuento. Y la transformada bilineal se hace cargo un poco de eso, porque la transformada bilineal lo que dice es, bueno, el mapeo este que estamos diciendo acá, lo que estamos diciendo esencialmente es que el J omega S se aproximaba con esta historia que está acá, que te decía que es Fs por, ¿cierto? Lo que tenemos acá, que es 1 menos z a la menos 1. Eso es la movida, que es lo mismo que decir, ¿cierto? Fs por z menos 1 partido por z. Eso es lo que dice esencialmente la relación. Esto es con Euler. La transformada bilineal, eh, la transformada bilineal cambia esto. Y en realidad, y es mejor en varios sentidos. En varios sentidos. ¿Cuál es la relación? La relación acá es que S va a ser igual a 2 partido por TS. Bueno, recordemos que podemos ponerlo esto 1 partido por TS si queremos, ¿cierto? De 1 menos z a la menos 1 y 1 menos z a la menos 1 más. Si multiplicamos por z y arriba y abajo, esto me queda 2 partido por ts o 2 por fs si quieren. 2 por fs y me queda z menos 1 y z, ¿cierto? Z más 1. Entonces, si miramos el diagrama de polos y cero, significa que estás teniendo un 0 acá, ¿cierto? Producto de esto. Y aquí tienes un polo en z a la menos 1, es decir, aquí. Aquí. Eso desde el punto de vista espectral significa que, recuerden, esto es 0 Hz, esto es pi o menos pi o pi, ¿cierto? Hertz. Por lo tanto, significa que en 0 tú estás atenuando. Si partimos, ¿cierto? Como un plano, en 0 tú atenúas, y en el punto donde se produce la repetición, que es pi menos pi, tú vas a amplificar, y vas a amplificar mucho, vas a amplificar es un sistema, es un mapeo inestable, digamos. Entonces, esto lo que hace es que marca aquí hacia abajo, y luego esto, como antes se perdía un poco con esta curvatura, con esto lo levanta, ¿cierto? Esto lo levanta. Entonces tiene un sistema que es así. Y finalmente la respuesta a esto, voy a borrar este. ¿Hace cuánto te queda una cosa así, ¿cierto? Me queda una cosa así.
lo podemos mirar así. Lo vamos a ver en el FDA Tool para que veamos exactamente cómo queda. Pero es una mejor aproximación en general de esta idea de la línea recta de lo que teníamos antes, ¿cierto? Antes la cuestión bajaba acá y ahora en estos puntos, sobre todo, es una mejor aproximación en alta frecuencia. Entonces, dos observaciones. Una es una mejor aproximación de la derivada en alta frecuencia. En alta frecuencia. Y la segunda es que esta historia hace algo muy interesante que tiene un mapeo, hace un mapeo, el mapeo entre omega y omega, ¿cierto? Entre lo análogo y lo discreto. Análogo. Y esto es discreto, ¿cierto? Esto es tiempo análogo, tiempo discreto. Ambas variables son continuas, ¿eh? Pero es la frecuencia que viene del tiempo análogo y la frecuencia que viene del tiempo discreto. Y este mapeo se realiza de una manera mejor, donde se establece lo siguiente. Si tú miras en frecuencia, el menos infinito y el más infinito, ¿cierto? Esto va desde menos infinito hasta más infinito, ¿cierto? Acá lo que se establece es que establece una cosa así, donde tú tienes que la frecuencia infinita en esta historia, que tendría, si lo piensan, en el pi, esta cuestión, como tiene un polo en -1, significa que aquí la ganancia es infinita. Aquí la ganancia es infinita. ¿Vale? Porque es un sistema que es inestable. Y de la misma forma pasa acá, en el infinito, esta cuestión de acá, perdón, en el infinito, esta cuestión de acá se va hasta el infinito. Entonces en el infinito, esto es igual a infinito, ¿cierto? Con la frecuencia infinita llega a la amplitud infinita. Eso pasa acá ahora con el ángulo o con la frecuencia pi, ¿cierto? Por lo tanto, el más infinito queda de esa forma y el menos infinito queda de esta forma. Y esto permite como acotar mejor el tema de la fase, porque a diferencia de lo que pasa con Euler, por ejemplo, acá nunca se llega a infinito, por lo tanto no hay un mapeo real entre la frecuencia, se produce como un mismatch de esta frecuencia, que en infinito esta cuestión llega a infinito, pero en este mapeo de Euler eso nunca se llega a infinito, por lo tanto hay un mismatch acá que siempre se produce. Por lo tanto, la frecuencia te queda con este cuento. Esto es. Entonces, al final lo que esto permite hacer es que... ¿qué pasó acá? Lo que esto permite hacer es finalmente, dicho de otra forma, es un mapeo que funciona del plano S al plano Z. Ambos son planos complejos, ¿cierto? Real e imaginario. En el plano S, ¿cierto? Todo este lado de la izquierda, ¿cierto? Todo este lado de la izquierda. El left hand sides, que se llama. Todo esto de acá se mapea. Todo lo que está ahí se mapea al interior de esta historia. Entonces es mucho más fácil de pensarlo. Y evidentemente el otro lado, este otro lado de acá, se mapea hacia el exterior
de esta circunferencia. Entonces, facilita harto la interpretación de estas dos cosas, ¿cierto? El RHS. Entonces, es una forma de conectar las dos cosas. Entonces, ¿para qué me interesa que sepan esto? Bueno, me interesa que sepan esto porque nosotros vamos a usar esta idea de Z de 2 partido por TS de 1 menos Z a la menos 1 partido por 1 más Z a la menos 1. Esto lo vamos a usar para vincular filtros y diseños que se hagan en un dominio con otro dominio. Por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo típico de esto? Cierto, traspase un filtro o rediseñe o encuentre el filtro digital. Encuentre el filtro digital. Equivalente a un cierto filtro análogo. Yo les explicaba que una de las cosas que pasa harto en este cuento, una de las cosas que pasa harto en este cuento es que queremos diseñar filtros digitales. Esto es una cosa muy común. Entonces tú tenés un filtro digital y tú querés hacer ese filtro en base a algunas herramientas y tú ya conoces, porque lo han estudiado en electrónica, conoces algunos filtros análogos típicos, el Butterworth, el Chebyshev, el elíptico, son diseños de circuito que tienen un condensador y qué sé yo, y que tienen un clásico circuito, y eso lo podemos representar como polos y ceros en el plano S. Y ahora la pregunta es, ¿cómo yo paso ese tipo de filtros, que los conozco, a un filtro digital? Bueno, la transformada bilineal te ayuda a hacer ese proceso, te ayuda a mapear esas cosas, y con eso tú puedes ocupar todo tu conocimiento del mundo análogo para diseñar cosas digitales, ¿ya? Eso lo vamos a estudiar, es más como un guiño para la parte de filtros que viene después de esto, ¿cierto? Pero quería que quedara dentro de la transformada Z, porque es un mapeo de la transformada Z con la transformada, ¿cierto?, de Laplace, ¿ya? ¿Alguna pregunta de eso? Bienvenidos los que no he saludado antes, veamos, hay estos, ¿no? Hola Sofía, Tomás, Alfonso, Pedro, todos los que llegaron, bienvenidos, Sebastián. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Cachaban la transformada bilineal? ¿Habían escuchado? ¿La habían visto en otro ramo? Jamás en la vida, al menos yo. Jamás en la vida, ya. ¿Y les hace sentido en función de lo que vieron de la tarea, de la derivada, de estimar la derivada? ¿Se les había ocurrido que había más de una forma de estimar la derivada? ¿Habían cachado eso? Al menos a mí no se me ocurrió. De la integral, como que sí vi más formas, pero de la derivada no cachaba. Ya. Ok. ¿Alguien más? Pedro dice, lo había utilizado para implementar un filtro en FPGA. Ok, bien, Pedro. ¿Eso es con Gonzalo o tú solito, en tu infinita curiosidad? Pedro Pablo Espinosa. En una práctica que hizo con Gonzalo, ya me lo imaginaba. Siempre Gonzalo está metido en todas esas partes que dicen FPGA. Bien, súper. Es una tremenda herramienta. Lo último, con lo cual ya vamos a terminar y nos vamos a mirar los certámenes, es que quería hacerles un comentario que lo vamos a tocar y que es el comienzo del siguiente capítulo, pero es importante que lo tengan presente. Este ejercicio que hice acá, de mapear la transformada Z con el espectro, ¿cierto? Es algo que yo les explicaba que tiene que ver con el ángulo, ¿cierto? 0 radianes, este se puede asociar a 0 hertz, esto de acá, pi medio, se asocia a pi medio, aquí pi es pi y menos pi, porque es lo mismo, dependiendo de dónde viene,
este lado de acá sería menos pi medio, o también lo puedes considerar como como 3 pi medio, porque también se repite. Acuérdense que el espectro se repite. Así que el círculo tiene un círculo tiene una intención muy relevante con el tema de la fase, perdón, del espectro. Entonces, para terminar, solo quería comentar que existe una vinculación evidente entre estas dos cosas, ¿cierto? Entre la transformada Z y Fourier, digamos. Existe una relación muy clara entre la transformada Z y el espectro de frecuencia. Y este espectro de frecuencia, en realidad, lo vamos a llamar la transformada de Fourier en tiempo discreto. La transformada de Fourier en tiempo discreto. O por las siglas en inglés, la DTFT, la Discrete Time Fourier Transform. Y en realidad, si miramos la definición de la transformada Z, la transformada Z es X de Z, es así, n igual menos infinito hasta infinito, de cierto X de n por Z a la menos n. Si simplemente tú evalúas esto lo tomas en el caso de que tenga magnitud 1, es decir, si tú lo tomas en el círculo unitario. Si tú tomas en el círculo unitario, los distintos ángulos de esto, los vaya a poder ver en distintos temas. Por lo tanto, si evaluamos el X de... Si hacemos que Z sea E elevado a J omega, E elevado a J omega, la magnitud de Z, ¿cierto? Te queda 1, ¿cierto? Pero la gracia de hacer esto es que si yo hago X de Z en el círculo unitario, ¿cierto? En el círculo unitario, entonces E elevado a J omega me queda la sumatoria de n igual menos infinito hasta infinito de X de n por E elevado a menos J omega n. Y esto es justamente la definición de lo que llamamos la DTFT. La DTFT, que le vamos a llamar, en algunos lados la llaman así, en otros lados simplemente le dicen X de omega. La definición es esta que está acá. Es justamente la misma que tengo arriba. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que simplemente reemplazando por E elevado a J omega, tu transformada Z, tú puedes encontrar la DTFT. Entonces, la observación, y por lo que lo quiero comentar, es que simplemente, o sea, aquí hay un par de observaciones. La primera es que la DTFT es un caso particular de la transformada Z. Esa transformada de Fourier en tiempo discreto es un subconjunto, es algo más chico. Fourier es más chico que Z. Z gana. Z de Sañartu gana. Mientras que F de Fourier es un caso particular. Y la segunda cosa es que cuando tú ya calculas la transformada Z, si ya tienes h de z, por ejemplo, para un sistema, o cierto x de z para una señal cualquiera, ¿cierto? Significa que simplemente
reemplazando Z igual a L bajo J omega, podemos encontramos cierto H de omega, o cierto X de omega, ¿cierto? Bueno, para no confundirlo, esto es para un sistema. Y X de omega, ¿cierto? Para una señal. Así que en el fondo, una vez que ya tenemos Z, ya tenemos Fourier. Nosotros vamos a ver cómo calcularlo eficientemente, vamos a ver cómo optimizar, cómo lograr y qué sé yo, pero si yo te doy la transformada Z, yo ya te estoy dando también la estructura de Fourier, porque es simplemente reemplazar. Entonces, ¿por qué lo menciono antes de terminar? Nosotros tenemos un capítulo entero de esta historia, porque esto es importante. Tenemos que ver cómo lo calculamos eficiente, qué significa, cuáles son las propiedades, en qué cambia este Fourier en tiempo discreto con el Fourier que conocemos. ¿Qué tiene que ver esto con la FFT? Hacia allá queremos llegar. La FFT es súper importante para nosotros, es una tremenda herramienta que necesito que aprendan plenamente en este curso. Entonces, bueno, ¿cuál es este cuento? Lo que quería comentar simplemente es porque yo les puedo pedir un ejercicio, donde salga, qué sé yo, encuentre la función de transferencia. Si yo te digo, por ejemplo, no sé, te digo, tienes este sistema, ¿cierto? X de n menos X de n menos 2. Ya yo te digo, bueno, ¿cuál es la respuesta de impulso? ¿Cierto? ¿Cuál es la función de transferencia? ¿Cuáles son los polos y ceros? Y te puedo preguntar, sin asco, ¿cuál es el h de omega, ¿cierto? Entonces, lo que quiero decir es que, bueno, todavía no les he enseñado qué es la DTFT en mucho detalle, pero por lo menos lo que les quiero decir es que no necesitan saber mucho más para poder calcularla en función si ya tenemos la transformada Z, ¿cierto? Entonces, en este caso, nuestra respuesta a impulso significa meterle un impulso al sistema, significa que h de n me queda así. Esa es la respuesta a impulso. La transformada Z lo puedo hacer de varias formas. Una sería tomar la transformada Z de la respuesta a impulso y otra sería tomar la transformada Z de los distintos lados, ¿cierto? Lo puedo hacer, ¿cierto? Con I de Z igual a X de Z menos X de Z por Z a la menos 2. Y de ahí me sale un H de Z. Me sale un H de Z que es 1 menos Z a la menos 2. Esto lo podría haber hecho directamente si tomo la transformada Z sobre esto, ¿cierto? Si tomo la transformada Z de esto, me hubiese quedado H de Z, y aquí yo sé que la transformada del delta es un 1, y que la transformada de esto es un 1 por, ¿cierto?, la propiedad Z a la menos 2. Y voilà, me llego exactamente lo mismo. No tengo por qué volver al sistema ni volver a la ecuación de diferencia. Pero filo, así hay más de un camino. Si después me dicen cuáles son los polos y ceros, cuáles son los polos y ceros de esto, bueno, tengo que hacer que el h de z me quede como una fracción, por lo tanto z menos z cuadrado menos 1 partido por z cuadrado, ¿cierto? Y aquí tengo esencialmente que tengo dos soluciones, porque esto de acá tiene, al ser un polinomio, tiene dos soluciones, y estas soluciones son más y menos 1. ¿Cierto? Tengo z menos 1 y z más 1. Partido por z cuadrado, por lo tanto, mi diagrama de polos me queda, acá tengo un 0, acá tengo un 0, y acá tengo dos polos. Parte real y parte imaginaria. Y así me queda el diagrama de polo y cero. Y finalmente, lo último, h de omega, por la razón por la cual estoy haciendo este ejemplo, es simplemente, bueno, es h de z
por z evaluado en e elevado a j omega. Por lo tanto, es 1 menos z a la menos 2, ¿cierto? Evaluado en e elevado a j omega. Evaluado en z igual e elevado a j omega. Y por lo tanto, eso me queda 1 menos e elevado a menos j 2 omega. O si quieres, 2j omega. Y eso es esa estructura. ¿Cómo puedo graficar esto? Si me piden graficar la magnitud, por ejemplo, bueno, aquí hay dos caminos. Uno es tratar de hacerle sentido a esta historia y ver qué es lo que significa eso. Y otro es simplemente hacer lo que les he mostrado antes, que tú tienes esencialmente que el espectro de un sistema por defecto parte como si fuese una recta, un espectro, un pasatodo, digamos, una respuesta a impulso, y al agregar polos y ceros, tú vas a hacer distintas cosas. Los polos que están en el origen no tienen ni un efecto en esta magnitud, pero los ceros sí, y los ceros tienes un cero acá, porque estás en este ángulo, tienes un cero ahí, y tienes un cero acá, que sería este caso de aquí, ¿cierto? Y aquí tenéis también otro cero, que se repite acá. Por lo tanto, ¿cómo se ve nuestro espectro? Bueno, se va a ver, se tiene que ver algo así. Algo así, ¿cierto? Así que, haciendo eso, nuestro dibujo quedaría esencialmente así. ¿Cómo puedo mejorar este dibujo? Bueno, podría, si quisiera, ponte tú, yo ya sé que en estos puntos vale 0, yo ya lo sé y lo puedo evaluar directamente de aquí mismo, ¿cierto? Porque si comparo esto que está acá, esto es equivalente a eso cuando yo lo evalúo también en voy a correr esto para poder terminar el dibujo. Acá. Esto que yo tenía antes también, ¿cierto? Tenía que h de z es igual a z menos 1 por z más 1 por z cuadrado. Entonces, si lo reemplazo por e elevado a j omega, aquí tengo t elevado a j omega menos 1 por e elevado a j omega, ¿cierto? Más 1, partido por, acá es simplemente por esto elevado a j, j2 omega. Entonces, yo sé que en omega igual 0, en omega igual 0, omega igual 0 se hace 0. Bueno, pero omega igual 0, esto hace que sea 1, por lo tanto esto se hace 0. Y así que toda esta historia se hace 0. Y en omega igual pi y menos pi también se hace 0. Bueno, si yo miro esto acá, cuando esto vale e elevado a j pi, e elevado a j pi, ¿cierto? E elevado a j omega con omega igual 0. Aquí un par de obviedades para que no se olviden. Esto es evidentemente 1 y también e elevado a j pi vale menos 1, que también es lo mismo que e elevado e elevado a menos jpi, que vale, ¿cierto? Menos 1. Menos 1. Por lo tanto, en pi o en menos pi, esto de acá se hace menos 1, y esto también se hace 0, y esto también se hace 0. Por lo tanto, tengo claro estos puntos de acá. Mi pregunta es, ¿cómo podría saber cuánto vale acá? Bueno, para saber cuánto vale ahí, tendría que reemplazar en el valor que corresponda, ¿cierto? Y calcularlo. Hay dos formas de hacerlo. Una forma de hacerlo es verlo acá o verlo en esta primera forma que escribimos. Y en ese caso, si yo evalúo
omega en este caso sería pi medios. En pi medios me queda, este omega me queda aquí pi medio, se va ese con eso y me queda e elevado a menos jpi. Esto de acá va a ser menos 1. Por lo tanto, menos 1 con menos 1, este punto de acá tiene amplitud 2. Y ese también. 2 y 2. Y así yo pude averiguar que así me queda el dibujo. Entonces lo que les quiero decir es que sin mucho trabajo, yo les puedo perfectamente pedir que dibujen esta historia. Yo te digo, mira, encuentra un sistema y dibuja esto, ¿cierto? Dibuja la magnitud de la DTFT. ¿Ya? Entonces, con eso quiero terminar. Eso es lo que yo cubrí todas las bases de lo que me interesaba. Y al mismo tiempo han estado trabajando en los certámenes con cierto el ayudante. ¿Alguna pregunta de esto último? Lo de el mapeo de la DTFT con la transformada Z. Por mi parte, todo bien. Súper. ¿Alguien más? Bueno. Está muy silencioso, no se repriman tanto. El certamen va a ser como los certámenes acá, ¿no? Si nos vamos a aula, unidad 1, están acá los certámenes anteriores y hay algunas pautas, ¿cierto? El más parecido al de ustedes va a ser el del año pasado. El del año pasado porque fue más corto. Fue un certamen más corto de lo que he hecho en otras veces. Si miramos, no sé, pues miremos el del antepasado o el del 2018. Estos certámenes míos, el primero, tenían típicamente 3 problemas, pero cada problema tiene 3 o 4 partes, en este caso 4 partes o incluso 5 partes, dependiendo del problema. Entonces, este certamen es un certamen más largo de resolver. No es que sea más difícil, es más largo. Me doy el lujo de preguntar más cosas. Por ejemplo, acá te digo, hay que diseñar un filtro digital que tenga estas características, que elimine tal cosa, que elimine los 500 Hz, que sea LTI, que sea IR, que sea causal, que sea de segundo orden, que no tenga polos repetidos, y hay que hacer un diseño. Te pido graficar el polo y cero, las ecuaciones de diferencia, y si es que la frecuencia de muestreo cambia, por ejemplo, si aumenta el doble, ¿qué es lo que tendría que pasar con los coeficientes de tu filtro? ¿Ya? Esta es una súper buena pregunta, súper pertinente a lo que estamos haciendo. No la puedo preguntar en el mismo nivel de detalle porque tenemos 70 minutos ahora. Entonces, esa es la única diferencia entre lo que va a pasar ahora. Si miramos por ejemplo, el del año pasado, hice 2 preguntas, no 3 preguntas, y la verdad es que fue bastante más al hueso. Te doy un sistema y te digo, encuentra polos y ceros, dime si es estable, grafica la magnitud de la DTFT. Por eso quería hablar de esto hoy día, porque graficar la magnitud de esto se puede hacer directamente por la transformada Z, directamente con la posición de los polos y ceros. ¿Ya? Y indica los valores que toma en esta frecuencia, que fue lo que acabo de hacer, que una vez que ya tenéis esa estructura de la DTFT, solo tenéis que reemplazar por los valores de omega que correspondan, 0, pi medio, menos pi medio. Encuentro una expresión compacta para la respuesta de impulso, súper buena. Acá esto es, si se fijan, probablemente esto de acá nos va a terminar en fracciones parciales, así que hay que separarlo en fracciones parciales, justamente porque aquí dice, implementa el sistema como 2 subsistemas de primer orden en paralelo. Hazlo en paralelo. Eso implica que tenemos que dividirlo en la suma. La respuesta de impulso se tiene que dividir en H1 más H2, y cada uno de primer orden. Y así van a quedar implementados en paralelo.
impleméntalo como dos sistemas de primer orden en serie, ahí tiene que ser como que el H tiene que quedar como algo por algo, ¿cierto? Por lo tanto, H1 por H2, y el tercer, y aquí la pregunta cosa es, grafica la DTFT de la salida, si la entrada es esto. Ya, este también está bueno porque esto me hace que piensen en qué son estas señales. ¿Qué cosa es esta señal? ¿Qué cosa es esta señal y qué relevancia tiene? ¿Ya? Así que súper buen problema, excelente ejercicio para poder ilustrar lo que yo pretendo preguntarle. Yo pretendo, no me voy a desviar demasiado de este tipo de problemas, ¿cierto? Pero tienen que estar a caballo con esta historia. Este otro sistema acá dice, considera este sistema, tiene una recursión y te dice, escribe la ecuación de diferencia y la respuesta de impulso del sistema inverso. El sistema inverso. Acá conversamos del sistema inverso en la tarea, ¿cierto? Y les expliqué que también con la transformada Z del sistema inverso resulta mucho más fácil de resolver, ¿cierto? Tenéis la transformada I de Z es igual a X de Z por los Z que queden multiplicando, encontráis la función de transferencia y luego el sistema inverso es 1 partido por eso y resuelve cuál es el sistema. Así que esa es la forma de resolver esto. Acá lo que te pido además es encontrar la autocorrelación de la respuesta a impulso. Autocorrelación de la respuesta a impulso. Acá entonces tenemos que encontrar cuál es la respuesta a impulso y entender que cierto convolución en el tiempo es multiplicación en la frecuencia. Por lo tanto, si encontramos la transformada Z de H, podríamos encontrar la multiplicación de H con la multiplicación de esta otra H, que va a cambiar en los Z, y lo multiplica, y ahí va a tener tu función que describe la transformada Z de la correlación, de la autocorrelación. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿cómo pasáis de vuelta para atrás? Encontrando la transformada Z, encuentro una expresión compacta para la respuesta de escalón, ¿cierto? La salida cuando la entrada es esta. Ya. Este certamen es lo más parecido a la que ustedes tienen. Mi primera pregunta para ustedes es, ¿han revisado este certamen con el ayudante? ¿Este en particular? Creo que este no, profe. Vimos, me parece que en 2017 unos ejercicios. ¿Ya? Y lo otro fue un poquito de ayuda para la tarea, más que ayuda como unos recordatorios en eso. Y hoy día tenemos, yo creo que vamos a ver más ejercicios. Ya, ok. Lo que les quiero recalcar es lo siguiente. La idea es que aprovechen de que no repita yo y el ayudante lo mismo. Yo no he visto, yo sé que el ayudante tiene acá, tiene sus ayudantías puestas acá y tiene algunas clases, ¿no? Yo no he revisado exactamente qué ejercicio les ha hecho en cada clase, pero sé que ahí están todas las clases, ¿cierto? Y tiene algunos apuntes y qué sé yo. Ustedes me tienen que decir qué es lo que quieren que yo les muestre. Mi intención es llevarlos, porque acá están los certámenes y acá están las pautas. La única que me falta es la del 2019, porque no la tengo en mi oficina y no he ido a la universidad en mucho rato, así que no tengo esa pauta, no la tengo. ¿Profe? ¿Sí? No es que así se nos queda ratito. Es que a mí me quedó algo poco claro también de la ayudantía, era sobre hay representación ay, se me olvidó cómo se llamaba, pero cuando se hace como hacia adelante o hacia atrás. Lo voy a buscar cómo se llama primero. Y parte de El corrimiento, el delay. No, es una forma de representar el sistema, que lo mostró también el ayudante y me quedó como un poco. Lo busco al tiro, espérame. Ya. Bueno, por mientras lo que les quiero decir es que acá están los certámenes y acá están las pautas, así que revisen evidentemente este el punto de partida. Yo lo que pensaba es caminar con ustedes por la pauta del certamen del año pasado, ¿cierto? Y miremos un poco cuál es el tema. Revisemos esto punto a punto y avancemos por esta pauta. Entonces tenemos que este es nuestro sistema y por lo tanto este es nuestro sistema y un medio
1 medio de X. Tomamos la transformada Z, esto me queda, ¿cierto? Y por Z a la menos 1, pasa para el otro lado, y me queda aquí del menos se transforma en más, y esto de acá 1 medio y Z más 1. Y así me queda esta historia, por lo tanto, paso dividiendo este para acá, y este otro pasa para el otro lado, y aquí me queda. Esta sería mi función de transferencia, escrito de la forma con Z a la menos 1, y lo puedo transformar con Z multiplicando por el orden más alto, en este caso Z arriba y abajo, y me queda Z más 1, 1 medio de Z más 1 y Z más 1 medio. Yo evalúo esto, bueno, cuando se hace 0 acá arriba y cuando se hace 0 acá abajo. Y encuentro que en este sistema, al hacer 0 el numerador, ¿cierto? Se pasa para el otro lado y me queda que el 0 que tiene esta cuestión está fuera del círculo unitario, está en menos 2. Está en menos 2. Y el polo está en menos 1 medio. ¿Vale? El polo está dentro del sistema del círculo unitario, por lo tanto el sistema es estable. La primera pregunta, bueno, graficar el diagrama de polo y el sistema es estable y ahí está. ¿Vale? Natalia, ¿encontraste lo que querías preguntarme? Lo de la Sí, era forma esa, directa, ¿eso? sí, de las dos especialmente que... Ya. Sí, lo vimos. Deja, voy a buscarlo acá en el. Voy a subir mi apunte actualizado que tiene todo Fourier en un solo paraguaso. Perdón, toda la transformada Z en un solo paraguaso. Y aquí vimos esta historia de la transformada, la forma directa. ¿Lo vimos la transformada Z o lo vimos? Lo vimos antes, parece. Sí, lo vimos antes. Inversión de sistema. Estabilidad. No, lo vimos antes. Lo vimos cuando hablamos de sistemas. Cuando estábamos hablando de sistemas. Sí, ahí está. La deja compartir pantalla. Ahí está. En sistema. Tengo que ver si tengo los apuntes. Tengo todos estos apuntes acá o no. A ver, apuntes del iPad. Tal de sistemas. Tengo que subir el de la transformada Z y la correlación. Esto que está acá es la idea básica de un sistema LTI. La idea básica de un sistema LTI que se escribe así, por lo tanto tiene una parte autorregresiva y una parte de promedio móvil. Entonces, cuando tú lo implementas, ¿cierto? Podéis pensar que la parte de promedio móvil viene primero, es decir, primero vienen las entradas, se procesan las entradas y luego se generan las salidas con su autorregresión. Eso implica que si lo podéis dividir como en dos sistemas, un sistema que primero vea las entradas y procese las entradas, y luego este sistema entra acá y genera la salida, que es decir, implementar esto que está acá. Primero tenéis una etapa donde se procesan todas las entradas, se multiplican, se suman, y luego esto que está acá es lo que entra a esta parte que tiene una retroalimentación, digamos, que va de vuelta. En vez de ir hacia adelante, esto va hacia atrás. Entonces, esta parte de acá es la parte autorregresiva. Esta forma natural de escribir primero la entrada y la entrada luego se procesa con las salidas, digamos, con la parte autorregresiva, es un sistema de forma directa 1. La forma directa 2, Natalia, lo que hace es que dice, bueno, por las propiedades de los sistemas lineales, da lo mismo si yo tengo H1 convolucionado en serie con H2, entonces da lo mismo si este fuese H2 y después viene H1. Tiene que ser lo mismo porque la convolución no cambia. Entonces, lo que esto dice es, bueno, si eso es cierto, entonces yo a este le puedo llamar sistema 1 y a este le puedo llamar sistema 2. Y significa que yo debería poder pasar este para el otro lado. Y eso es lo que hago.
tomo esto de acá y pongo esto primero. Entonces, cuando miro el dibujo, acá lo que dice es que tomé la parte que iba hacia atrás, ¿cierto? Primero, y luego la parte que hacia adelante después. Esa forma es la forma directa 2. El detalle para hacer eso es que necesitáis una variable intermedia, porque tú vas a decir, la salida que viene solamente con la entrada, la salida va a tener esta parte autorregresiva, que la salida depende de la salida. Pero esta no es la salida final, esta es como una salida intermedia. Es la salida de esta parte intermedia, ¿cierto? Lo que tú estás diciendo es que entra acá, entra tu señal de entrada, se genera esta parte autorregresiva y tenéis una salida intermedia. Y esta salida intermedia ahora es la que entra al otro sistema. Esta salida es la que entra al otro sistema. Y esta salida ahora se conecta y va a tener una parte que va hacia adelante, por lo tanto tiene un buffer acá y luego se suma con esto y ahí tenéis. Es lo mismo, escrito como es más difícil, porque es menos intuitivo, porque tenéis que generar una variable aquí que es un poquito más rara de pensar. Sin embargo, tiene la gran ventaja que si tú te das cuenta, esto de acá es el mismo buffer de una sola variable, mientras que acá yo tenía que hacer un buffer para la entrada y un buffer para la salida. Significa que esto es mucho más eficiente desde el punto de vista de recursos de memoria, esta historia de acá. Y por lo tanto, este buffer que está acá es el mismo buffer que está acá, y yo lo podría juntar en uno solo, que lo tiro para atrás o para adelante. Y esta implementación me queda al final así. Y ocupáis menos memoria y es más eficiente. Eso es la forma directa 2. Están en los apuntes de clase. Esto que estoy mostrando está en aula, acá en apuntes del iPad. Ahí está, ese PDF que está ahí es el que estoy mostrando. ¿Te queda más claro, Natalia? Sí, profe. Fíjate que hay ejercicios de esto, que vale la pena mirar, y de hecho aquí mismo estamos conversando de uno, ¿cierto? Entonces, sigamos con este certamen. Antes que se nos acabe la hora, nos quedan 10 minutos. Veamos hasta dónde podemos llegar. Y seguimos bueno, sigan ustedes, porque la idea es que ya nos vemos hasta la vuelta de las vacaciones. Así que el lunes podemos seguir con esta historia, pero yo espero que ustedes estudien este certamen y otros certámenes y que tengan dudas y que me pregunten el del 2019 que no tiene pauta y que hablemos de eso para que el lunes aprovechemos y no tener que llevarlos de la mano el lunes para que calienten el certamen del miércoles, ¿cierto? Yo espero que estudien de antes para ese certamen. Es importante que se preparen, los certámenes valen mucho más que la tarea, así que si usted le invirtió tiempo a la tarea, bien, pero piense en lo que vale la tarea y piense en lo que vale el certamen, ¿cierto? Nosotros dijimos, el certamen los 3 certámenes valen 70%, las 3 tareas valen 30%. Cada tarea vale 10%, ¿cierto? Y cada certamen vale 20 y tanto por ciento, 23%. ¿Cachai? Entonces, el certamen vale más del doble de lo que vale la tarea. Entonces, pongan eso en perspectiva. Tu esfuerzo por la tarea es un 10%, tu esfuerzo lo deberías duplicar por tu certamen, si queréis que te vaya bien. Entonces, esto ya lo hicimos. Vimos que ya encontramos diagrama de polos y ceros, y vimos que es estable porque el polo está dentro. Bien. Segunda cosa es, ¿cómo son los diagramas de polo y cero? Si recuerdan, uno tiraba una recta y decía el polo aquí en un medio, el ángulo donde está es pi o menos pi, significa que lo que está afectando es este ángulo de acá. Y esto lo que hace es que amplifica un poco, no está en el círculo unitario, así que amplifica un poco, y este cero también está en el mismo ángulo, pero atenúa. Entonces la pregunta es, ¿cómo se vinculan estas dos cosas? Bueno, una cosa que podemos pensar es, si recuerdan, este está en un medio y este está en 2, significa que estas dos cosas se cancelan. Este cero está cancelando ese polo. Aunque no estén uno arriba del otro, es porque hay un espejo. La fase en magnitud. En la fase no, pero en magnitud sí. Por lo tanto, este sistema se ve que tiene como una magnitud unitaria, pero una fase distinta.
¿Ya? Si usted quiere comprobarlo, podemos hacer el h de z, que es el que teníamos acá, ¿cierto? Este h de z, le ponemos elevado a j omega, y así te queda, esta es tu expresión, esa es tu expresión, y podéis poner algunos valores, ponéis omega igual 0, y te queda 1/2 más 1, y aquí en 0 te queda 1/2 más 1, 1. Ya, te queda clarito que esta cuestión en 0 tiene ganancia unitaria. Podéis poner omega igual pi, bueno, y te queda 1/2 más elevado a j pi medio, o sea, elevado a menos j pi medio. Esto que está acá sería menos j pi medio, sería menos j, esto de acá, elevado, si tú pensáis en el círculo unitario, el omega igual 0, ¿cierto? Es 1, omega igual pi medio es j, omega igual menos pi medio es menos j, por lo tanto, elevado a menos j pi medio, esto de acá vale menos j, entonces aquí tenéis 1/2 más j, y aquí tenéis 1/2 más, y aquí te queda la misma historia, más j medio, y podéis demostrar que estas dos cosas también te dan magnitud unitaria. Así que podemos demostrar esto, por lo tanto este sistema es un sistema que se llama un filtro pasa todo. Es un filtro pasa todo. Este sistema es un raro filtro que deja pasar todo en magnitud, pero en fase no es tan simple. Aquí se grafica la magnitud, encuentra la respuesta de impulso, indica los valores que toman las distintas frecuencias. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta acá? Todo bien. Ya, perfecto. Encuentro una expresión compacta para la respuesta de impulso. El sistema es FIR o IIR. Ya, este está peludo porque esto que está acá, inmediatamente cuando tú veis algo que es recursivo, uno tiende a pensar que la respuesta de impulso sea infinita. Sin embargo, podrían cancelarse. Veamos qué pasa acá. Nosotros llegamos a esta historia de acá, habíamos logrado este tema, ¿cierto? Y podemos separar esta suma en esta parte y luego en esta parte, ¿cierto? Estamos separando esta fracción en dos partes, con el mismo denominador, así que es re fácil. Y tenéis esta estructura de acá. La gracia de eso es que te permite encontrar esta forma donde tenemos 1 más 1, ¿cierto? 1 menos a por z a la menos 1. No sé si se acuerdan de esto, justamente acá. Esto que está acá. Esto que está acá es un ejemplo que encontramos, que es el que nos determinaba el polo, con el cual encontramos esta historia de la región de convergencia. Este sistema de acá tiene esta transformada z, donde para la región de convergencia fuera del radio que determinaba A, ¿cierto? Entonces, si usamos esta misma idea y comparamos acá, esto sería lo mismo que el A fuese igual a menos 1/2, y aquí en ambos casos. Por lo tanto, yo puedo decir, bueno, esto de acá, si tomo la inversa de la transformada z, esta historia es lineal, así que me va a quedar la inversa de esto más la inversa de eso. La inversa de esta historia de que está acá sería, mirando este ejemplo, si vamos para el otro lado, sería eso. Por lo tanto tendría 1 medio elevado a n, ¿cierto? Y aquí yo creo que hay un error porque esto debería ser menos y esto me da más, así que esto debería ser menos 1 medio, ¿viste? Tiene un error la pauta, esto debería ser menos 1 medio. Menos 1 medio. ¿Por qué menos 1 medio? Porque esto es 1 menos a, y acá me queda 1 más 1 medio, ¿cierto? Así que esto debería ser menos 1 medio. Esto que está acá sería en nuestro a a la n y por u a la n, y por lo tanto esto que está acá me da esta parte. El 1 medio que está aquí adelante está simplemente generando un factor de ganancia, así que me queda acá afuera. Y esto que está aquí sería la transformada inversa de z de esta parte que está acá. Luego, como es lineal, hago esta otra parte. Esta otra parte es igual, pero si se fijan, por estar multiplicado por z a la menos 1, ustedes ya deberían saber que el z a la menos 1 lo que hace es que simplemente genera un corrimiento. Por lo tanto, esto que está acá, que sería mirando esta porción de acá, me quedaría a la n, u a la n. Si esto yo lo multiplico por z,
entonces me quedaría a la n-1 y en u de n-1. O sea, eso es lo que pasó acá. Aquí nuevamente hay un error. Esto debería ser menos un medio, u de n-1, y este menos un medio elevado a n-1. ¿Se entiende? Sí se entiende, profe. ¿Se entiende? Ya, mortal. ¿Qué es lo que dice acá? Nada, simplemente, o sea, aquí me parece que acá está resuelto el problema. Aquí está resuelto el problema, ya está suficientemente bueno. Lo único que uno puede jugar un poquito más, porque aquí tenéis un UDN y un UDN menos 1, por lo tanto estas dos cosas se van a restar, porque es como un escalón, tenéis el escalón menos otro escalón, ¿cierto? Por lo tanto, tú podrías considerar que en el n igual 0, si tú ponís n igual 0, acá tú podéis encontrar cuál sería el valor que pasa con este y poner un delta. O sea que estoy simplificando un poco la expresión, pero hasta acá está suficientemente bueno. ¿Ya? Yo creo que esto de aquí para abajo además, no sé si está bien, pues si me equivoqué con el menos un medio, el resultado de esto debe estar mal. Bien. Perfecto. Entonces, ¿cómo resolvemos la respuesta a impulso? Típicamente por z. Tengo la transformada z y encuentro el inverso de z usando, si es que es iterativo, usando esta estructura de polo, que es la misma estructura de siempre, que es esta que está acá. Este ejemplo que está acá lo usamos como pan de cada día. Como pan de cada día, esta cuestión se utiliza muchísimo. Bien, si eso lo tienen claro, están en buen pie, porque lo que viene aquí adelante es solamente álgebra nomás, estos dos siguientes. El de acá es dividir en dos sistemas de primer orden en paralelo y dos sistemas en serie. ¿Qué significa? Que tengo que hacer una descomposición en dos sistemas que estén que estén sumados o que estén multiplicados. En este caso, lo bonito es que yo ya lo tengo. Por eso lo pregunté en un certamen de esta naturaleza, porque en realidad no había que hacer fracciones parciales, la hueá ya está hecha, ¿cierto? Aquí ya está hecha la suma, ya está separado, por lo tanto está re fácil, y este sería el sistema 1 y este sería el sistema 2, por lo tanto, esta respuesta impulso es la que va acá, y esta respuesta impulso es la que va allá, ¿cierto? Y ahí están los dos sistemas. Aquí está escrito y simplemente lo que tengo que hacer es, si este es mi sistema de acá, escribir cuál es la ecuación del sistema en función de la inversa de eso y escribir cuál es la ecuación de este otro sistema en función de eso. Así que esta parte de aquí, que típicamente es la que es peluda porque hay que desarmar algo que ya viene hecho, que ya viene así, desarmarlo en dos fracciones parciales no es fácil. Pero en este caso sí era fácil porque tenéis simplemente, podéis ocupar el mismo numerador y usáis esa parte y esa parte. Así que súper simple. ¿Dónde se complica? Si es que yo pongo sistemas de segundo orden, típicamente, y ahí tenéis que hacer fracciones parciales sí o sí. Y la última, y con esto terminamos, ¿cierto? Si yo tengo esta historia y tengo que dividirlo en una multiplicación, la idea es que usen su ingenio y no inventen multiplicaciones raras, sino que inventen algo fácil. ¿Qué es lo fácil? Bueno, el numerador por el denominador, ¿cierto? Tengo el numerador de arriba por 1 partido por el denominador. Eso me da la multiplicación, me da esto que está acá, y por lo tanto esto podría ser mi sistema 1 y esto podría ser mi sistema 2. Evidentemente yo puedo inventar otra cosa, ¿cierto? No son soluciones únicas, ¿cierto? Pero esta es re fácil, porque además la resolución de esta función de transferencia es fácil, y la resolución de esa función de transferencia es fácil. Esto de acá es un sistema FIR, ¿cierto? Es un sistema FIR que te queda así. Y este otro, bueno, nuevamente, ya lo habíamos resuelto antes, ¿cierto? Ahora no tiene el z a la menos 1 arriba, y me queda simplemente así, me queda de esa estructura. Así que, voilà. ¿Ya? Les dejo para que terminen ustedes el resto del problema, que vean qué pasó con esto, qué pasa cuando tenéis una señal que es de esa naturaleza y cómo pensar esto de esta acá. Esto que está acá es una señal que es un oscilador sinusoidal, pero complejo, que tiene un espectro asociado a este delta, y ahí tenemos que ver qué pasa con la entrada y la salida. ¿Ya? Échale una mirada a eso, vamos a llegar hasta acá, cualquier cosa
El lunes, por favor, háganme preguntas. Hoy día también a las 2:15, si quieren ir, también me pueden hacer preguntas. Así que llegamos hasta acá. Por favor, estudien, hagan ejercicios, prepárense. El certamen vale mucho más que la tarea. El certamen vale mucho más que la tarea, así que yo espero que estudien y se preparen el doble de lo que se prepararon para la tarea. Así que no estén calentando la cuestión el lunes, por favor prepárense con tiempo, hagan ejercicio, aprovechen que están las pautas, recuerden que las pautas pueden tener errores como el que acabo de encontrar, no es imposible que eso pase, digamos, es bastante común. Las pautas las hago más para mí que para ustedes, pero al final las publico, entonces al final ustedes las usan como una referencia absoluta y puede tener errores, ¿ya? Así que ojo con eso. Bien, llegamos hasta acá. Que tengan un excelente resto de la semana. Yo sé que yo mismo les estoy dando cosas para estudiar, pero ojalá que aprovechen también, distribuyan bien su tiempo y se puedan desconectar un poco, tomarse una cerveza y unas copas de vino o lo que sea, para poder relajarse y llegar con más fuerza también la siguiente semana. Así que distribuyan su tiempo y estudien y descansen también. Que estén súper. Adiós. Muchas gracias, profe. Chao, Nos profe. estamos que la vaya viendo. bien. Ah, Chau, chau. profe. Chao. Chao, profe.